La única señal que Jesús dio de que Él era el Mesías fue que estaría en la tumba 3 días y 3 noches. ¿Se puede demostrar esto con las Escrituras y ponerse en una línea de tiempo? Uno de los mayores problemas cuando se trata de probar esta señal es que es imposible acomodar 3 días y 3 noches desde el viernes en la noche hasta el domingo en la mañana. Pero aquí surge una pregunta. ¿Se refirió Jesucristo a 3 días y 3 noches enteras o se estaba refiriendo a partes del día y partes de la noche? La frase griega 3 días y 3 noches en el Nuevo Testamento puede significar partes de 3 días y 3 noches, pero incluso si usamos esa lógica, tampoco podemos contar 3 noches entre el viernes en la noche y el domingo en la mañana. La verdad es que sí es posible demostrar los 3 días y las 3 noches poniéndolos en el orden cronológico que indican las Escrituras, probando de esa manera la única maravillosa señal de que Jesús era el Mesías. Cuando los líderes judíos le pidieron a Jesús una señal de que Él era el Mesías, Él respondió: señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La antigua frase hebrea a la que se refirió significa literalmente 3 días y 3 noches enteras, o 72 horas. También dijo en Juan 2:19 que se levantaría de la tumba en 3 días. Marcos 8:31 dice después de 3 días. Y en Lucas 24:46 dice que resucitaría de los muertos al tercer día. Estas escrituras confirman que se trata de un total de 72 horas cumplidas. Construyamos ahora sí la línea de tiempo usando los testimonios que se encuentran en los evangelios. Para empezar, tenemos que considerar el hecho de que los judíos y los discípulos de Jesús no celebraban las fiestas que se consideran cristianas en la modernidad. En cambio, para estas fechas celebraban lo que llamamos los días de los panes sin levadura y la Pascua bíblica, como dice Lucas 22:1 y 7. Levítico 23, 5 al 7 explica que el día inmediatamente después de la Pascua bíblica es un día de santa convocación o sábado anual, que es diferente del sábado semanal que se observa cada semana. Estas observancias comienzan a la puesta del sol y terminan a la puesta del sol del día siguiente. Entonces, cuando Jesús murió en el año 31, la Pascua comenzó un martes en la noche, mientras que el sábado anual mencionado en Juan 19:31 comenzó un miércoles a la puesta del sol y terminó un jueves a la puesta del sol, lo que significa que ese viernes estuvo entre 2 sábados, un sábado anual, el jueves, y un sábado normal de cada semana. Miremos ahora los detalles y completemos nuestra línea de tiempo. Como lo muestra Lucas 22, 13 al 15, Jesús celebró la Pascua con sus discípulos a la puesta del sol del día martes. Inmediatamente después de la cena de la Pascua, fueron al Monte de los Olivos, donde Jesús oró 3 veces mientras sus discípulos dormían. Más tarde esa noche, Jesús fue traicionado y arrestado por las autoridades judías. Marcos 15:1 dice que en la mañana, es decir, el miércoles en la mañana, los sumos sacerdotes y otras autoridades judías llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. El versículo 25 dice que era la tercera hora, es decir, las 9 de la mañana de esa mañana, cuando crucificaron a Jesucristo. Luego, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, hubo oscuridad sobre la tierra. A las 3 de la tarde,
cuando cesó la oscuridad, se nos dice en Marcos 15, 34 y 37 que Jesús, dando una gran voz, expiró. El Salvador del mundo murió por todos los que alguna vez vivieron y vivirán. Pero, en algún momento, entre las 3 de la tarde y la puesta del sol, como dice Juan 19:31, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día sábado, pues aquel día sábado era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. En otras palabras, querían asegurarse de que todos estuvieran muertos para poder ponerlos en sus tumbas antes de que se pusiera el sol y comenzara el sábado anual. Sin embargo, a estas alturas Jesús ya estaba muerto. Como señala el versículo 33, cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Luego, en Marcos 15, 42 al 47, vemos que, al atardecer del miércoles, comenzando el sábado anual, José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús y lo puso en un sepulcro, mientras que María Magdalena y María, madre de José, observaban. Entonces, poco después de colocarlo en su tumba, comenzó el día santo, o el sábado anual, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Luego, el viernes por la mañana, como señala Marcos 16:1, cuando pasó el sábado, o el sábado de gran solemnidad, como lo llamó Juan, las mujeres compraron especias aromáticas para poder embalsamarlo, ya que las tiendas habrían estado cerradas por el día santo. Después de comprar los suministros, Lucas 23:56 dice: y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. En esta ocasión se está refiriendo al sábado semanal, que comenzó a la puesta del sol del viernes por la noche y terminó a la puesta del sol del sábado por la noche. Entonces, cuando el sol bajaba el viernes por la noche para comenzar el sábado semanal, ya habían pasado 2 días completos y 2 noches completas. Ahora bien, las mujeres tenían que esperar hasta el domingo por la mañana para embalsamar el cuerpo de Jesús, porque el día sábado tenía que terminar y no podían avanzar en el proyecto por la noche. Así que, listas para embalsamar el cuerpo de su Salvador, Lucas 24:1 muestra que llegaron el primer día de la semana muy de mañana, trayendo las especias y los aceites que prepararon el viernes antes de descansar el sábado. Juan 20:1 dice que aparecieron antes de que saliera el sol el domingo, pero en este punto habían transcurrido 1, 2, 3 días y 1, 2, 3, 4 noches desde que fue sepultado. Lucas 24, 2 al 3 explica que cuando aparecieron hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Continuando, los versículos 6 y 7 registran a los ángeles diciendo: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado y resucite al tercer día. Al final del tercer día completo, es decir, el sábado por la tarde, antes de ponerse el sol. Jesús fue puesto en la tumba cuando el sol se ponía el miércoles por la noche, antes de que comenzara el día santo, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, la primera noche fue el miércoles por la noche, el primer día fue el jueves, la segunda noche fue la noche del jueves, el segundo día fue el viernes, la tercera noche fue la noche del viernes y el tercer día fue el sábado. Justo antes de que se pusiera el sol el sábado por la noche, Jesucristo resucitó de entre los muertos, exactamente 3 días y 3 noches desde el momento en que fue puesto en la tumba,
tal como lo dijo, cumpliendo la única señal de que Él es el Mesías. Poder entender y probar la secuencia de los sucesos con las Escrituras puede fortalecer nuestra creencia en Jesucristo como el único verdadero Mesías.